Esos responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio, lo mejor es el lunes 1 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, en la tarde de hoy. Al margen de la Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela ordenó a la constituyente comunal allanar la inmunidad parlamentaria del presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y ratificó las medidas cautelares en su contra sin juicio previo. Simplemente recordar lo que establece nuestra Carta Magna, que sabemos que no se cumple. Los diputados de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones de su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea, conocerá de forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar previa autorización de la Asamblea Nacional, no la constituyente comunal, su detención y continuar su enjuiciamiento. Como es natural, lo comentaremos la tarde de hoy. Recordar que el relator especial sobre la independencia de magistrados de la ONU, Diego García Sayán, ya el 1 de marzo dijo: Venezuela debe poner fin al uso partidista de la justicia, haciendo referencia justamente a este proceso abierto contra el presidente Juan Guaidó. Justamente el presidente interino hizo un nuevo llamado el día de hoy a la Fuerza Armada Nacional para que impida la acción de los colectivos contra los ciudadanos que protestan por falta de electricidad y agua. Esto ocurrió en una actividad de la Universidad Católica Andrés Bello. El dirigente pidió más organización y más manifestaciones. Debemos avanzar y rápido, aseguró. Reiteró que el próximo 6 de abril habrá una protesta nacional en rechazo a lo que está ocurriendo en nuestro país. Un día más, los ciudadanos salieron a manifestar en distintos puntos de Venezuela por la crisis eléctrica y ahora también del agua. El Foro Penal venezolano contabilizó hasta hace poco 31 arrestos debido a las protestas por los servicios públicos en estados como Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Yaracuy, Monagas y Zulia. El sábado fallecieron 2 pacientes femeninas en el hospital de Magallanes de Catia debido al apagón nacional. Esto lo informó el diputado José Manuel Olivares. Lo comentaremos como es natural. Decir que la experta de riesgos y desastres y consultora de Cáritas, Susana Rafali, advirtió que estamos a las puertas de una catástrofe sanitaria por la falta de agua potable. De esto y más conversaremos la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestro primer invitado, el embajador Diego Arria, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias, María, gracias por tenerme. Pues una primera reflexión, embajador, acerca de lo que acabamos de compartir, esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, al margen de la Constitución y la opinión que ya había emitido un relator especial de Naciones Unidas. ¿Qué impacto cree usted va a tener esta decisión de intentar allanar la inmunidad del presidente encargado, Juan Guaidó? Pues mire, en el resto del mundo ninguna. Todo el mundo conoce que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ilegítimo, es un hombre procesado nada menos que por 2 asesinatos. El ex jefe, no hay jefe de gobierno, el jefe de gobierno es el presidente Guaidó. O sea, en el fondo nadie las toma en cuenta. En Venezuela es una manifestación de intento de intimidación, no sé a quién. En el fondo son las medidas que ni siquiera se le pueden aplicar a Maduro porque ya está condenado por el Tribunal Supremo de Justicia desde hace tiempo. Es decir, ¿no le da a usted mayor importancia a esta decisión que se ha conocido el día de hoy? No, ninguna. Embajador, mucho interés de conocer su opinión acerca del deterioro progresivo de la situación en nuestro país. Usted ha defendido en distintos foros, incluyendo Naciones Unidas, en reuniones informales, en la necesidad
de la ayuda internacional para hacer frente a la crisis en nuestro país. Y desde el punto de vista humanitario, escuchaba usted, producto de la falta de energía eléctrica y agua potable, las cosas continúan empeorando. Yo quisiera un comentario de su parte al respecto. Lo escuchamos. Mira, Mariela, yo creo que todavía en general la gente no se ha percibido de la dimensión de lo que puede acontecer. El tema eléctrico no es el más serio es el del agua. El del agua por las contaminaciones que puede generar. Imagínate, en Caracas hay como 2.000 kilómetros de tuberías. Estas tuberías que no se mantienen con aguas negras, roedores, los roedores saldrán a las calles. O sea, estamos a puerta de una tragedia como nunca se ha visto en América Latina. Una especie de lo que fue la peste en un momento dado. Y no estoy exagerando. Eso es lo que anticipan muchos expertos que puede suceder justamente por el tema del agua. Y, ¿perdón? No, adelante, continúe. Bueno, y esto no lo he visto en ningún país. Y es difícil que la gente pueda imaginarse que las cosas pueden ser peores de lo que ya están. Evidentemente, yo creo que están empeorando y si no salimos y no desalojamos rápido a este régimen, los venezolanos estaremos enfrentando ya no una tragedia, sino realmente algo mucho peor, que ni siquiera es una pesadilla. Sería realmente un encuentro con la fatalidad, con lo peor que puede sucederle a un país. Si me permite, embajador, el viernes en Cartagena, José Miguel Vivancos, director ejecutivo para América de Human Rights Watch, anunciaba que va a pedir al secretario general de Naciones Unidas decretar emergencia humanitaria en nuestro país. En ese momento era producto de la falta de medicinas y alimentos, pero hay que sumar ahora la falta de energía y agua potable. Tenemos un extracto de esa declaración y yo quisiera su comentario, saber si esto se puede concretar y qué pasaría a continuación. Vamos a escucharlo. Es el que el secretario general de Naciones Unidas debe tomar partido en esta crisis. Nosotros, en América Latina, contamos con un extraordinario secretario general, como ha sido en el ámbito de lo que es la crisis humanitaria. Haría falta, y es algo que nosotros lo diremos en los próximos días, el 4 de abril, estamos entregando a la opinión pública un nuevo informe nuestro, pero esta vez elaborado junto a un grupo de médicos especialistas de la Universidad de Johns Hopkins. Es un informe dedicado a examinar la crisis humanitaria, es decir, a lo que el secretario general Almagro se refería en materia de falta de alimentos, la desnutrición, la falta de medicinas, de vacunas, etcétera. Y la principal, y esto creo que es muy importante, la principal recomendación que estamos haciendo en este informe es el que el secretario general de Naciones Unidas debe tomar partido en esta crisis. Nosotros, en América Latina, contamos con un extraordinario secretario general como ha sido Luis Almagro. Qué duda cabe de su liderazgo y de su compromiso con la democracia y las libertades públicas. Lamentablemente no puedo decir exactamente lo mismo del secretario general de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas debe, de una vez por todas, declarar el caso de Venezuela como un caso de emergencia humanitaria. Y esta no es una cuestión meramente semántica, porque si el secretario no define la situación de Venezuela, y no me estoy refiriendo al secretario general nuestro, al de la OEA, sino al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, si no lo define como una crisis humanitaria, la de Venezuela, no es posible activar todos los mecanismos con los que cuenta Naciones Unidas y que no dependen, y esto es muy importante, del beneplácito de Maduro. Embajador, su comentario. Pues mira, me alegra oír que mi amigo José Miguel Vivancos se pronuncie de esa manera. La verdad es que el secretario general de las Naciones Unidas tiene una posición realmente increíble, neutral, y desde hace mucho tiempo tendría que haber tomado posición. No lo va a hacer, Mariali, porque le teme justamente a los rusos y a los chinos que vienen objetando. Eso jamás pasaría, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad. Pero él, en lo personal, como secretario general, creo que es el artículo 91 de la Carta, él podría expresar cuál es su posición como secretario general sobre esta tragedia venezolana. Sin embargo, no lo ha hecho. Viene permanentemente autolimitando a la organización, y eso le ha abierto las puertas a Rusia y a China, que ven que el secretario general no toma posición. La verdad que eso para mí es condenable.
Ahora, es imposible que Naciones Unidas asuma una posición si no cuenta con el apoyo del Consejo de Seguridad. ¿Qué puede decirnos al respecto, embajador? Porque la situación, insistimos, se deteriora cada día que pasa en nuestro país. Bueno, recuerden que una cosa es las Naciones Unidas y otra el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad son 15, y en esos 15 hay dos regímenes represivos como China y Rusia que han venido impidiendo cualquier iniciativa que signifique el mejoramiento de la situación venezolana. Y una declaración por el Consejo de Seguridad en esta materia es absolutamente inviable. Pero te repito, el secretario general tiene su posición y podría hacerlo. No sería obligatorio para comprometer a ningún organismo de las Naciones Unidas, pero por lo menos es una posición política moral del secretario general que realmente ha estado ausente en medio de esta tragedia. A propósito de la responsabilidad de proteger, quisiera su comentario. Ha ocurrido en los últimos días que hemos visto en las calles de Venezuela estos grupos armados, paramilitares, accionar contra los ciudadanos indefensos que protestan por falta de energía eléctrica y agua potable, que por cierto es un derecho humano así reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué puede decirnos al respecto, embajador? Mira, es increíble todo lo que se ve en los medios. No hay nadie que ignore lo que está aconteciendo en Venezuela. Y vuelvo al tema del secretario general. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, todos conocen la dimensión de la tragedia venezolana. Pero ninguno va a tomar posición, en el caso del Consejo de Seguridad, por el veto de estos dos regímenes que usted decía, Rusia y China. Y tampoco van a hacer mucho las Naciones Unidas porque el secretario general no acaba de posicionarse y no acaba de asumir su responsabilidad. Su responsabilidad sería prevenir lo que signifique una amenaza a la paz y a la seguridad, no solo de mi país, de nuestro país, sino de la región. Y evidentemente una tragedia que se sobredimensione, como estamos conversando, es realmente una amenaza también a la región. Sin embargo, el secretario general, te repito, sigue ausente. Embajador, sobre la presencia de Rusia en nuestro país, el fin de semana la revista Semana, valga la redundancia, de Colombia, publicaba un trabajo especial advirtiendo que esta creciente ayuda militar y de espionaje de Putin a Maduro es una amenaza para el país vecino y para la región. De hecho, se han incrementado el número de agentes que hay ahora mismo en Colombia, más allá de los 100 militares que llegaron a nuestro país. Quisiera su comentario en relación a este tema. Mira, Manuel, yo vengo hablando hace tiempo cuando comenzó el tema de los rusos y dije, esto no es una amenaza para Venezuela, esto es una amenaza para toda la región, incluso por el tipo de armamento. Venezuela es un poco como fue Somalia, que no tenía alimentos ni medicina, pero estaba sobrearmada hasta los dientes en una época por los soviéticos y después por los norteamericanos. En el caso de que hoy estén los rusos, significa que hay una ocupación rusa. Y no exagero, porque cuando tú envías militares rusos a controlar el equipamiento sofisticado militar que ha venido comprando Venezuela con los recursos del pueblo venezolano, esto es una ocupación nada menos que el poderío bélico de un país que está armado hasta los dientes. Y esto es un peligro real para toda la región e incluso es un peligro para los Estados Unidos. Yo no acabo de imaginarme que los Estados Unidos van a tolerar tener ya no hay misiles en Venezuela, como fue el caso de Cuba, pero sí hay un tipo de armamento que puede generar grandes conflictos y grandes daños a la región, a Venezuela y, repito, incluso potencialmente a los propios Estados Unidos. Embajador, ¿cree usted que Rusia, el gobierno de Vladimir Putin, quiere reeditar un nuevo capítulo de la Guerra Fría? Y se lo comento porque en Colombia, por ejemplo, advierten que hay preocupación por la presencia en territorio nacional de cerca de 20 agentes rusos del Servicio Federal de Seguridad, del Servicio de Inteligencia Exterior y la Dirección de Inteligencia Militar, esto amén de los que están en Venezuela. Quisiera su comentario. Es así, Mariale. El problema nuestro se ha globalizado, con Cuba primero y ahora con Rusia. Y sin la menor duda, los rusos están generando una situación de alta peligrosidad para nosotros, te repito, para la región. Pero de hecho nos han metido en una especie de guerra fría. Hoy el enfrentamiento de Rusia es con los Estados Unidos, no le importa nada en el fondo Venezuela, es enfrentar a los Estados Unidos. Y nosotros entonces pasamos a ser una víctima de una nueva guerra fría, de un enfrentamiento entre Rusia y los Estados Unidos. Ahí tenemos todos que perder. Yo debo imaginarme que esto va a generar otro tipo de reacciones por parte de los Estados Unidos, no solo los Estados Unidos, sino, repito, de países como Colombia, Brasil, que pueden sufrir las consecuencias colaterales de lo que acontezca en Venezuela.
Justo quería preguntarle, porque a la luz de los comentarios que hemos visto, sobre todo en redes sociales, de representantes republicanos y demócratas con relación a Rusia, hay unanimidad, a pesar de las diferencias sobre el concepto o la aproximación en torno a Venezuela. Yo quisiera su comentario, saber si a la larga esta presencia de militares rusos en nuestro país puede provocar un consenso, al menos en el Congreso, donde hay todavía opiniones encontradas en torno a nuestro país. Yo creo que eso está cambiando, como tú lo señalas. Los demócratas que tenían ciertas reacciones en contra, yo creo que vienen acomodándose ante lo que es evidente y que significa, repito, un peligro potencial para la región de tener a Rusia, lo que llaman el patio trasero o delantero de los Estados Unidos. Evidentemente esto va a coaligar unas mayores fuerzas. ¿Qué significará eso? Bueno, significará que le facilitarán al presidente de los Estados Unidos, al presidente Trump, tomar aquellas acciones, decisiones que correspondan y que se justifiquen tomar en función de lo que podría significar Venezuela como un peligro para la región. Yo creo que esto es algo, los rusos están jugando con fuego. Me da la impresión que pueden salir realmente muy quemados en esta operación. Embajador, da la impresión que estamos en un momento, como de expectativa de la comunidad internacional en torno a lo que va a ocurrir en nuestro país. Quisiera un comentario de su parte al respecto, no solo por lo que ya viene ocurriendo, la crisis institucional, ahora que se agrava con esta crisis humanitaria, lo que está ocurriendo en la energía eléctrica y el agua potable. ¿Qué puede comentarnos? Señora Mariale, yo me quedo pensando que mientras más se demore lo que llaman la comunidad internacional, que en el fondo, te repito, son los Estados Unidos, mientras más se demore en actuar, más costoso será la solución del problema. Muchos de los países latinoamericanos han tomado una decisión de ver el tema humanitario en Venezuela en función del uso de la fuerza. Pocos lo están viendo como yo creo que deben verlo, que es en función del rescate de la libertad en Venezuela y asegurarse de que se crearán condiciones que generarán paz en la región. Yo creo que esto va a seguir aumentando y llegar el momento entonces en que se deciden actuar. En ese momento será mucho más costoso, será mucho más delicado y mucho más peligroso. Cuando no se actúa oportunamente, suceden esas cosas. Y yo me temo que estamos en camino de que se vuelva a repetir eso. Embajador Diego Arria, como siempre, gracias. 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, expresando opinión acerca de estos temas. La tarde de hoy, vamos a la pausa, regresamos un poco más. Muchas gracias. Hasta luego. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comparto con ustedes dos de las reacciones internacionales sobre esta acción contra el presidente encargado Juan Guaidó desde el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, escribió en su cuenta en Twitter: el gobierno de Colombia reitera reconocimiento a la Asamblea Nacional y presidente Juan Guaidó como autoridades legítimas de Venezuela y rechaza con firmeza decisiones de órganos ilegítimos al servicio del régimen ilegítimo de Maduro, que desconozca su fuero o pretenda someterlos a procedimientos ilegales. La eurodiputada Beatriz Becerra escribió: alerta a la Unión Europea, Federica Mogherini. Antonio Tajani, el sancionado Michael Moreno, está ordenando allanar la inmunidad parlamentaria, es decir, detener a quien hemos reconocido como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Solo dos de las reacciones internacionales en torno a este tema. Una decisión, insistimos, al margen de nuestra Constitución que está vigente. Solo la Asamblea Nacional, no la Constituyente Comunal, puede allanar la inmunidad parlamentaria de nuestros diputados. Y para hablar acerca del impacto sanitario de la falta de agua potable, comentábamos declaración de Susana Rafali, quien es experta en riesgo de desastres y consultora de Cáritas, advirtiendo que podemos estar a las puertas de una catástrofe sanitaria por esta situación. Saludamos en la línea telefónica al médico, profesor universitario Alejandro Rísquez. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Vale, gracias por el contacto. Doctor Rísquez, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de este tema que preocupa y mucho a la población. Ya teníamos una situación muy delicada en materia de salud y ahora se agrava con la falta de energía eléctrica y agua potable. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que ante todo no es que nos parece que nos vamos a acercar o estamos llegando, sino que ya llegamos a una crisis sanitaria de gran envergadura, donde el Estado fallido no puede suplir las necesidades básicas de la población, y entre las necesidades más básicas de la población está el poder brindar, ¿verdad?, agua a su población, y el agua que, como todos sabemos, para los seres humanos requerimos alrededor de 2 a 3 litros para el consumo, para ingerir esa cantidad de líquidos para poder tener un buen funcionamiento del organismo, y además necesitamos entre 40 a 60 litros de agua para poder garantizar las necesidades básicas de higiene y de desecho de otros materiales que excretamos regularmente los seres vivos. Creo que la situación realmente ha llegado ya al llegadero. Creo que la crisis sanitaria ya está manifiesta en todo el país, y vemos cómo la gente, tratando de satisfacer esa mínima necesidad de lograr el agua para el uso y consumo humano, está acudiendo a todo tipo de lugares, tratando de satisfacer como mínimo esa necesidad. ¿Aló? Ahora, doctor Rísquez, mucho interés de conocer el impacto inmediato. Hace algunos días el doctor José Félix Oleta expresaba su preocupación, daba algunas recomendaciones a los ciudadanos, pero no sé si esta situación ya ha superado cualquier recomendación, porque ciertamente hemos visto imágenes de los ciudadanos buscando agua en los lugares menos indicados, incluyendo, por ejemplo, el túnel de la planicie, sin hablar de cloacas o sitios que no cuentan con la salubridad suficiente. Quisiera su comentario al respecto. Bueno, ante todo, solamente recordarles que entre los problemas que podemos tener son las enfermedades infecciosas transmitidas por el consumo del agua no potable. O sea, tenemos que una gran cantidad de epidemias ya están en curso, entre ellas la epidemia de hepatitis, la epidemia de diarrea, disentería. En estos días vimos como en el estado de Anzoátegui hubo una población afectada con un brote muy particular de shigellosis que fue reconocido y afortunadamente ya, se dio. Pero ya vemos cómo la población está sufriendo lo que conocemos de todas estas enfermedades. Yo creo que lo que podemos hacer en este momento
si tú me lo permites, es tratar un poquito sobre cuáles son las medidas relacionadas con preventivas para consumir esa agua que desafortunadamente en este momento no nos está llegando ni a nuestras casas potables y muchas veces no la podemos recoger en sitios donde nos garanticen la mínima pureza o potabilización del agua que pueda permitirnos ingerirla con tranquilidad a nosotros y a nuestros hijos. Adelante, doctor, lo escuchamos acerca de las recomendaciones. Bueno, lo primero de todo es que si el agua usted la ve turbia, la ve con elementos de suspensión, usted la debe dejar reposando, filtrarla, ¿okay? O al menos dejarla reposar y luego solamente agarrar el agua que esté más clara. Esa agua clara puede pasar por un proceso de purificación o desinfección de los agentes biológicos más frecuentemente, que pueden ser virus, bacterias, inclusive parásitos, pero la virus y la bacteria usted lo puede combatir a través de 3 medios. El primero es a través del calor. Podemos hervir el agua, debemos dejar el agua hirviendo por lo menos de 1 a 3 minutos y es más que suficiente para garantizar que por lo menos la mayoría de los agentes biológicos han sido eliminados. Otra alternativa sería utilizar el cloro con diferentes proporciones que vienen o porcentaje de cloro en los líquidos y ese cloro lo podemos utilizar para también desinfectar el agua. Y uno último que se habla muy poco, pero que es un método verdaderamente económico y muy fácil de aplicar, es el utilizar los rayos solares. Usted coloca el agua, una vez que está clara y filtrada, dentro de unos envases que sea de 1 o 2 litros o 3 litros nomás, transparentes de plástico o de vidrio, y lo deja en el sol al menos 6 horas, un sol radiante, y el sol a través de los rayos infrarrojos calienta el agua y eso es un método de purificación, o también utiliza el método de los rayos ultravioletas tipo A, que son capaces de eliminar mucha cantidad de estos agentes infecciosos. Luego usted revuelve el agua para que se oxigene, que también al mismo tiempo la oxigenación no solamente le da mejor sabor al agua, sino que además permite también purificar el agua. Doctor Rísquez, decía Susana Rafali que según la información que ella maneja, insistimos, ella es consultora de Cáritas, entre otras cosas, hay servicios de recuperación infantil cerrados por falta de agua, tienen reportes de hospitales y unidades pediátricas donde están cerrados los baños, médicos que no pueden lavarse las manos para hacer los procedimientos, no hay agua en las cocinas para hacer alimentos de los pacientes. Quisiera su comentario en torno a este tema, una situación que me parece que es inédita en nuestro país. Usted me corregirá si me equivoco, lo escuchamos. Bueno, ya esto ya lleva 2 meses, ahorita se ha agravado de manera dramática porque el bombeo del agua se ha hecho imposible debido a la falta de electricidad, la energía eléctrica, que es la que hace que la mayoría de las bombas de agua funcionen. Ya sabíamos por las encuestas de hospitales que se vienen realizando ya desde hace 3 años, como en muchísimos hospitales, por lo menos el 30 o 50% de los hospitales, si no mucho más, ya tenían una falla del agua. O sea, ya antes de que ocurriera el colapso eléctrico que nos viene afectando desde los primeros días de marzo, ya vimos cómo eso ya venía ocurriendo. Ahorita con este colapso eléctrico, bueno, se ha hecho tan dramático que tengo entendido inclusive que el propio ministro de Salud en estos días reconoció que estaban intentando recuperar algunos hospitales, pero que todavía quedaban muchos hospitales sin contar con el agua, que es el elemento fundamental para poder hacer la higiene en cualquier hospital. No hay forma de hacer la higiene de preparar los alimentos de manera sana si usted no cuenta con el servicio de agua. Ahora, el impacto, por ejemplo, de consumir esta agua contaminada, doctor, ¿qué podemos ver en los próximos días? Vimos después del primer apagón, digamos de estos últimos que ha sufrido el país del 7 de marzo, a la gente a las orillas del Guaire, ¿qué impacto puede tener y sobre todo entre los más débiles? Hablo de los más pequeños, incluso adultos mayores, lo escuchamos. Sí, bueno, las enfermedades clásicas de la intoxicación, las intoxicaciones o la utilizar el agua contaminada son las evacuaciones diarreicas, las diarreas que pueden ser abundantes, muy frecuentes, que en los niños menores producen deshidratación muy severa y lamentablemente algunos de ellos fallecen. Sabemos que también la vacuna contra el rotavirus, que era uno de los gérmenes que tenemos protegido porque produce diarreas muy severas en los niños más pequeños, ahorita ni siquiera se está utilizando, por lo tanto los niños no están protegidos contra la diarrea por rotavirus
tampoco están protegidos contra las bacterias como la shigella, la salmonelosis y otras tantas que producen cuadros en forma de brotes muy extensos que pueden afectar. Eso sin contarte, como tú me preguntabas anteriormente, que no sabemos la gran cantidad de infecciones asociadas a los hospitales, porque en este momento sin el agua no se puede garantizar la buena higiene y esto dificulta mucho poder tener procesos asépticos, ¿verdad? Y garantizar la asepsia y antisepsia, que deben tener muchísimos procedimientos médicos, especialmente aquellos que tienen que ver con cirugía, lavado de heridas o cualquier otra cosa que tenga que ver con preparación de líquidos e inclusive con los mismos comedores en los sitios hospitalarios. Ahora, pienso, doctor Rísquez, por ejemplo, en enfermedades donde los insectos tienen un papel fundamental, por ejemplo, el dengue. En el estado Zulia, comentaba Lenín Danieli, periodista en esa entidad, que en las noches la plaga se hace imposible y no hay electricidad en algunos casos y mucho menos agua potable. ¿Qué puede comentarnos con relación a este tipo de enfermedades, incluso las epidemias que ya estaban en curso en nuestro país? Bueno, tenemos mucho tiempo sin darle al país los programas habituales de la lucha contra los vectores, es decir, las fumigaciones extensas, la lucha contra los estanques y los depósitos de agua de donde deben ser tratados, los pantanos, etcétera. Y ahorita especialmente, bueno, oímos las anécdotas y los cuentos y lamentables historias, dolor y tragedias que están ocurriendo en muchos estados de Venezuela, pero yo supongo que el estado Zulia, por su particularidad de ser un estado muy caliente, donde los vectores se abundan en gran cantidad, debe ser una situación extremadamente grave, donde la gente antes que se acostumbraba a proteger, porque contaba con ventiladores, contaba con aire acondicionado y contaba con los beneficios simplemente de un servicio de energía eléctrica continuo y un servicio de agua, en este momento está padeciéndola. Es muy extraño que indudablemente esta gente está sufriendo unas penurias enormes, igual que la mayoría del país, donde no contamos con estos servicios básicos, que son la esencia y el fundamento de cualquier programa de saneamiento ambiental y que puedan permitir la buena salud de los venezolanos. Finalmente, doctor Rísquez, le hago la pregunta a título personal. ¿No cree usted que a estas alturas la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud tendrían que haber emitido algún comunicado, tomar partido en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que puede pasar si no se restablece el servicio de agua potable? Sí, bueno, hay un artículo que salió en Pro Da Vinci donde nos habla de Diana, que conoce mucho sobre el tema del manejo de las aguas y saneamiento ambiental, donde ya él delata pues claramente que la falta del servicio de agua es aún mucho más grave que el de energía eléctrica. Sabemos que el agua, primero ya hablamos sobre las enfermedades que produce directamente, y luego tenemos el problema de que las aguas de cloacas, es decir, el agua servida que pasa a estos canales donde se termina drenando en los sitios de plantas de tratamiento o a lugares donde estén alejados de las grandes urbes, en estos momentos tenemos el riesgo con todas las plagas que pueden implicar estas cloacas. Estamos hablando de todos los animales rastreros que son capaces de traer enfermedades. Estamos hablando de los roedores tipo ratas, etcétera, que ya no van a encontrar los alimentos naturales en las cloacas porque son sistemas que dependen del agua y en estos momentos no están funcionando. Por lo tanto, tenemos un riesgo muy elevado también de sufrir otras enfermedades en las grandes urbes especialmente, que pueden entonces afectar a toda la población. Estamos hablando de enfermedades muy graves como, ¿verdad?, las enfermedades que tienen que ver y ya están ocurriendo como las hepatitis, pueden empezar a ocurrir problemas de leptospirosis e inclusive otras enfermedades que son también transmitidas por las ratas y estos roedores. Doctor Alejandro Rísquez, gracias por atendernos, acompañarnos, profesor universitario, médico. Simplemente recordar que la Asamblea General de la ONU en 2010 reconoció explícitamente el derecho humano al agua potable limpia, esencial para la realización de todos los derechos humanos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos un venezolano presidente del mejor instituto tecnológico del mundo. Muchos hemos oído hablar del Instituto de Tecnología de Massachusetts, considerado como uno de los mejores institutos de tecnología en el mundo. Pero pocos sabemos que quien lo preside actualmente es un venezolano, Leo Rafael Reif Groisman. Rafael Reif nació en Maracaibo en 1950. Obtuvo su licenciatura en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Carabobo en 1973 y se desempeñó como profesor asistente en la Universidad Simón Bolívar antes de viajar a los Estados Unidos para cursar estudios de doctorado. Obtuvo su PhD en la Universidad de Stanford, en California, en 1979 y un año después se incorporó a la nómina del Instituto de Tecnología de Massachusetts. En 2004 fue nombrado director de la Cátedra de Tecnologías Emergentes hasta 2012, cuando se convirtió en el 17º presidente del MIT. Sus líneas de investigación se centran en las tecnologías de circuitos integrados y en la fabricación de la microelectrónica ambientalmente sustentable. Sin embargo, desde la presidencia de tan prestigiosa institución, ha liderizado el desarrollo de dos de las más grandes plataformas digitales que ofrecen cursos en línea a nivel de educación superior. También ha creado espacios para que los jóvenes innovadores se vinculen con la empresa privada. Leo Rafael Reif ha recibido numerosos premios por sus hallazgos sobre electroquímica y semiconductividad, pero quizás su mayor aporte ha sido equipar a las próximas generaciones con las herramientas necesarias para que sus ideas tengan impacto significativo en nuestra sociedad. Así pues, este ingeniero venezolano, presidente del MIT, pone en las más altas esferas académicas el nombre de nuestro país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos amigos en Conexión 750 y lo dicho, hoy el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional participó en el encuentro del Frente Amplio en la Universidad Católica Andrés Bello luego de un año de su creación. Él allí hacía un nuevo llamado a la Fuerza Armada Nacional para que impidiera la acción de colectivos armados contra los ciudadanos que protestan por falta de electricidad y agua potable en Venezuela. También hacía un llamado a organizarse para futuras manifestaciones, y es una reflexión que compartían, por cierto, los miembros del Frente Amplio. El padre José Brutoso, rector de la Universidad Católica, de hecho, decía que había que reconocer lo que se había hecho bien, pero también lo que no se había hecho bien. Para conversar acerca de estos temas, saludamos a Víctor Márquez, forma parte de esta organización, es presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Alejandro? Bien, mucho interés, profesor, de conocer, su opinión acerca de las reflexiones que se compartieron hoy en la Universidad Católica Andrés Bello, entre otras cosas. El llamado era a la protesta organizada a la luz de lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, Alejandra, la situación es realmente delicada por muchas razones. En primer lugar, porque la población venezolana está padeciendo, en términos generales, problemas de electricidad que han afectado el suministro de agua. Y la problemática del agua tiene una incidencia importante en la problemática de salud de la población. Uno observaba en la autopista del Este, a nivel de San Agustín, ver cientos de personas sacando agua del Guaire, lo cual indica la gravedad de la situación. Igualmente en los túneles que comunican a la autopista del Este, pero cuando uno va hacia Maracay y toma vía Paraíso, en los dos boquerones que hay allí, la gente aglomerada también sacando agua de diferentes partes, y vaya a saber cómo está la calidad del agua. Va a generar enfermedades de toda naturaleza. Y digamos que la situación, el gobierno no da respuesta clara de cómo lo va a solucionar. Lo único que nos ha informado es tener un plan, es que va a haber un razonamiento eléctrico a nivel nacional. Profesor, el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, llamaba a protestar, a no acostumbrarse. Tenemos un extracto de esa declaración. Él se expresaba en los siguientes términos sobre la necesidad de movilizarse frente a la crisis que afecta a nuestro país. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Me gustaría decir que el camino que elegimos va a ser sencillo, pero no lo ha sido. No solamente no lo ha sido, pero
también hemos elegido una y otra vez. La elección no ha sido acomodarnos. La elección no ha sido adaptarnos a la persecución, a la tragedia. Todo lo contrario. A mayor persecución, y aquí familiares de presos políticos, de perseguidos, nos hemos levantado con más fuerza. A mayor persecución y amenazas, cuando creen que mandando a grupos paramilitares a generar terror de Estado, eso es terrorismo de Estado, por cierto. Cuando creen que mandando a un grupo como el FAES, que ya actuó en enero asesinando en sectores populares, nos vamos a detener. La respuesta va a ser más contundente. La respuesta del pueblo de Venezuela no va a ser acostumbrarse. No nos vamos a acostumbrar a la tragedia. No nos vamos a acostumbrar al racionamiento. No nos vamos a acostumbrar a la falta de agua. Por el contrario, nos unimos más. Por el contrario, salimos más a las calles. Profesor, quisiera su comentario porque estas declaraciones se dan justo el día que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decide, al margen de la Constitución, pedir a la Constituyente Comunal que allane la inmunidad del presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que me parece excelente la decisión tomada por la Nacional Constituyente, porque simplemente termina de poner en evidencia la zona al margen de la Constitución. El diputado Guaidó no pertenece a la Nacional Constituyente, pertenece a la Asamblea Nacional. Desde su propia autonomía, la Constitución establece cuáles son los mecanismos. Y por lo tanto, bueno, eso es una bronconada del gobierno que se da respuesta el día 6. Yo quiero recordar, el día 6 de la aula magna, el 6 de marzo del año pasado, Universidad Central de Venezuela, que nosotros levantamos la consigna Venezuela unida no se rinde. Y es desde ese momento que se reproduce una reactivación de la protesta social de todos los sectores laborales y sindicales, que posteriormente es reforzada con la aparición del Frente Amplio Venezuela Libre, que el día de hoy se hizo el homenaje y el reconocimiento al primer año de lucha de la población venezolana. Efectivamente, nosotros no nos rendimos, nos estamos organizando. Bueno, hay que parar la autodefensa, porque efectivamente, y en el concreto de la UCB, vamos a denunciar a nivel internacional las amenazas del presidente de la República y de Diosdado Cabello de lanzarnos a los colectivos, bueno, para agredirnos, como efectivamente ya está ocurriendo. Eso está significando la existencia de una política terrorista por parte del Estado. Y bueno, venezolanos no nos vamos a acostumbrar, nos vamos a defender y vamos a continuar la lucha en la calle. Profesor, cuando el rector José Virtuoso decía hay que reconocer lo que hemos hecho bien, pero también lo que hemos hecho mal, lo que no hemos hecho tan bien, ¿a qué se refería? ¿Cuál es su interpretación? Y bueno, ¿qué han discutido ustedes puertas adentro en el Frente Amplio con relación a este tema? Bueno, fíjate, María Alejandro, la acción política siempre tiene sus bemoles, no siempre se acierta en la política que se desarrolla. Yo diría que el único elemento que yo en particular considero que se cometió un error, y ese error tiene unas explicaciones, tiene que ver con la ayuda humanitaria, entra sí o sí el 23 de febrero. Eso creó una expectativa que luego no se cumplió exactamente y bueno, generó una cierta desmotivación. En ese momento, bueno, el gobierno está teniendo que aceptar que requerimos ayuda humanitaria y entonces está permitiendo que ingrese, dicho de paso, sea por la vía establecido el Frente Amplio, que era a través de la Cruz Roja Venezolana y a través de las organizaciones como Caritas. También decía el padre Virtuoso que había que llegar a un acuerdo nacional para crear un gobierno de transición y buscar el apoyo del resto de las naciones. Quisiera su comentario en torno a este tema que han discutido al respecto. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, siempre hemos planteado el Frente Amplio que la salida debe ser electoral, democrática y pacífica. Lo de pacífico, bueno, ya no ocurrió porque el gobierno ha utilizado la fuerza bruta, ha utilizado la represión policial y ha generado un de ciudadanos. Y ahora nos está generando por la vía del razonamiento de la electricidad y por la vía del razonamiento del agua, que está afectando los servicios públicos que tienen que ver con la salud. Este es un gobierno
gobierno que está caracterizado por afectar todos los derechos constitucionales. Y por eso nosotros hemos afirmado que este es un gobierno que no tiene legitimidad de desempeño. Entonces, las acciones que tienen que venir de ahora en adelante tienen que incrementarse para nosotros poder, digamos, contra la pared al gobierno y que se produzca efectivamente un gobierno de transición, pero que implica primero el cese de la usurpación. Y ese gobierno de transición tiene que tener la más amplia gama de los sectores que se están oponiendo al actual proyecto político, al actual régimen de facto que tenemos en este mal país. Profesor Víctor Márquez, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, forma parte del Frente Amplio, ofreciendo detalles acerca de la reunión celebrada hoy en la Universidad Católica Andrés Bello, producto del primer aniversario de esta organización, una agrupación a la cual pertenecen representantes de distintos sectores del país que promueve un cambio en Venezuela. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de esta decisión, insistimos, al margen de la Constitución que anunciaban desde el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, 2 magistrados salvaron su voto, contra el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó. Uno de ellos explicaba lo siguiente, lo destaca la patilla, se trata de los magistrados Marisela Godoy y Danilo Mojica. Decía el magistrado Mojica: salvé mi voto, decisión de sala plena que autoriza un antejuicio de Guaidó sin antejuicio de mérito, un enjuiciamiento del presidente encargado sin antejuicio de mérito. Efectivamente, otra de las irregularidades de este proceso judicial, si lo podemos denominar de alguna manera, que va a seguir generando reacciones en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Walid Zarcaña, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.